Estoy harta e indignada de ver cómo los medios de comunicación nos mienten continuamente y los líderes europeos sobre lo que pasa en Ucrania con Rusia, con Putin, con Zelensky, con Trump, etcétera, etcétera. Es falso que Putin quiera invadir Europa. Es que es una mentira y solo hace falta leer un poco y acudir a medios de comunicación alternativos, canales de YouTube, de geopolítica, para saber que esto es totalmente falso. Esta guerra, para empezar, no empieza en 2022, empieza en 2014 con el golpe del Maidán, donde empresas transnacionales y ONG se filtran en una revolución de colores que hacen pasar como una revolución espontánea de la ciudadanía, pero que en realidad esconde una infiltración de ultranacionalistas ucranianos, ¿vale?, que se hacen con el control del poder, con la quiescencia de el subsecretario de Estado de Victoria Nuland, no sé si era subsecretario o secretaria de Estado, y Anthony Blinken. ¿De acuerdo? Fueron estos los que financiaron, junto con los ONGs de George Soros, este golpe para todo lo que habían votado los ucranianos a Yanukovych, digamos que quitarlo del poder, es decir, hacer un golpe de Estado y entonces meter a un presidente que fuera con sus intereses y no con los intereses de Rusia. A partir de ahí se produjo un genocidio en las repúblicas de Lugansk, bueno, en las zonas de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersov, me parece que es, que de este genocidio no se ha hablado. Cuando el ejército ultranacionalista iba allí a hacer un genocidio, a matar a civiles, niños, mujeres, etcétera, etcétera, de esas zonas, porque eran prorrusas, porque tenían pasaporte ruso, o porque, sí, porque simplemente eran prorrusas, de eso no se habla y eso no se sabe. Tampoco se sabe que desde 1945 la OTAN lleva incumpliendo la promesa que ya le hizo a Gorbachev de no mover un centímetro más la OTAN desde las fronteras alemanas, cosas que se ha ido incumpliendo reiteradamente. ¿Vale? Además, hay que saber que cuando Putin entra en Ucrania, entra por una llamada reiterada que le hacen esas zonas que acabo de repetir por la masacre que se estaba haciendo de los civiles que estaban allí, de los civiles ucranianos. ¿Vale? Entonces Putin al principio declina el entrar, pero a raíz de un referéndum que se hizo en esas zonas, las zonas de Donetsk, Zaporilla, etcétera, etcétera, que he comentado antes, donde quieren estar bajo el mandato ruso, porque son rusos, porque se sienten rusos, porque Ucrania es un estado artificial que se hizo cuando se disolvió la URSS, que se pusieron las fronteras donde a uno le dio la gana, pues esa gente se siente rusa y cuando entró en el poder, como he dicho, después del golpe del Maidán, se inició una ofensiva contra esta gente y paralelamente se prohibió el ruso, la iglesia ortodoxa, se encerró, Zelensky, por ejemplo, encerró a toda la oposición en la cárcel porque no le interesaba. Entonces, eso es lo que realmente está pasando en Ucrania. Aparte del informe que ya mencioné en otro vídeo del 2021 de que Ucrania es profundamente corrupta. Es un país de los más corruptos del mundo, ¿vale? Por lo tanto, Putin nunca ha tenido la intención de invadir Europa ni invadir Ucrania. Simplemente entró en esas zonas para proteger a los civiles que estaban allí, ¿vale? Y no soy prorrusa ni me paga nadie. Es que esto es así, ¿de acuerdo? Además, en el libro de La derrota de Occidente de Manuel Top, que tengo un vídeo, habla de que Putin solo entró con 300.000 soldados en las zonas estas que he comentado antes. Realmente Putin, con 300.000 soldados, era imposible invadir Ucrania. Sabéis que Ucrania es un país muy grande, con una gran extensión, y era imposible, porque únicamente su intención era proteger a esas repúblicas y evidentemente sí hacer algún ataque preventivo o de carácter puntual dentro de Kiev, pero nunca avanzar más allá. Nunca ha sido esa la intención de Putin. Y es hora de decirlo. O sea, esto que se está contando es totalmente falso. Putin no tiene un ejército suficiente para poder invadir Europa. Es que esto es una locura. Además, en el mismo libro que he comentado,
Se habla de que en Rusia el problema de la baja natalidad que tienen no permite que haya un ejército suficiente como para poder invadir Europa. Es que tampoco podría si quisiera, pero es que nunca ha querido, porque hay una propaganda otanista por parte del anterior gobierno de los Estados Unidos, liderado por Joe Biden, ¿vale? Y los líderes europeos para creer que Rusia es muy mala, y es mentira. Son únicamente una pugna de poder, como dije en otro vídeo, entre globalistas y patriotas. Putin es una persona que ha llevado la prosperidad a la población rusa, cuyas sanciones que le han puesto reiteradamente la Unión Europea lo único que han hecho es engrandecer a Rusia, porque Rusia se ha acercado a China. ¿Y por qué hay este interés de atacar constantemente a Rusia? Porque, como he dicho, es un país soberanista que no deja entrar, no deja de ser una colonia de los intereses otanistas o de las empresas transnacionales. No permite que haya organizaciones como las de Soros, no permite que haya fondos de inversión operando en su país sin control. ¿De acuerdo? Él tiene un gran interés en el tradicionalismo ruso, en defender sus ideas de valores como los que establece la Iglesia Ortodoxa en Rusia y en proteger su población frente a todas las injerencias de los lobbies LGTBI, de los lobbies empresariales que he comentado, ecologismo, etcétera, etcétera. Y a pesar de las sanciones rusias, sanciones hacia Rusia, en las que se pretendía que Rusia se hundiera económicamente, justo ha sido lo contrario. Lo que se ha hundido ha sido la Unión Europea, porque la Unión Europea dependía del gas barato de Rusia para poder mantener a flote su industria. ¿Y qué ha pasado? Que tú cortas el gas ruso y empiezas a comprar gas a Estados Unidos al doble o el triple de precio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con además el añadido el problema de que tienen que hacer todo un recorrido que con el gas ruso que entraba a través del gasoducto Nord Stream, del cual también hablé en otro vídeo, que también se cargaron los Estados Unidos, el gobierno demócrata, la CIA o como queráis llamarlo, pues todo eso ha provocado lo que está pasando ahora. Pero es que Rusia en ningún momento ha pretendido atacar a Europa. No tiene ningún interés. Lo único que tiene interés es en proteger sus ciudadanos, su sociedad, sus tradiciones y sus valores. ¿De acuerdo? Entonces, repito, 2014 se hace el golpe de Maidán, se produce una ofensiva contra esos territorios del este, que por cierto es donde están la mayoría de las tierras raras o la mayoría de recursos que interesan a los Estados Unidos en aquel momento. En 2014 el golpe de Estado fue hecho por ONGs y por Estados Unidos, que en aquel momento gobernaba Obama, ¿vale? Ahora en 2022 se cargaron, bajo el gobierno de Joe Biden, los socialdemócratas, el Nord Stream 2 para hundir a Alemania. Y ahora mismo con Trump, como no está de acuerdo con toda esta política de carácter globalista y de carácter colonialista, pues él empieza a decir la verdad sobre lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Ucrania y lo que ha pasado. Pero repito, hay que remontarse mucho más atrás porque es un conflicto complejo que requiere de un estudio. De hecho, yo no soy profesional en geopolítica, llevo un par de años estudiando, leyendo, escuchando muchos vídeos y sé algo, pero sí que sé que no, que la culpa de todo no es de Rusia. Yo no digo que Rusia sea perfecta ni que Putin sea el presidente, pero evidentemente todo lo que está diciendo es una propaganda que los medios de comunicación expanden para que la población que lo crea y además mantener a la población aterrorizada pensando que Putin va a invadir Europa y paralelamente poder extraer mediante más impuestos a los ciudadanos europeos para justificar bueno, pues más armamento para poder combatir a Putin. Y siguen pasando los años y Putin sigue sin invadir Europa. Eso es lo que quiero decir. Y no va a pasar, ya podéis esperar sentados, porque no va a pasar. Porque Rusia nunca ha tenido interés en invadir Europa. Únicamente se introdujo para
perdón, para proteger a los territorios del este. De hecho, muchas personas emigraron a Rusia poco después del 2014 porque se vieron el percal, se vieron que los iban a intentar destruir como sociedad. Y entonces, a partir de ahí, pues se produjo bueno, el genocidio, se produjo entonces las, ¿cómo se llaman? Los referéndums en estas zonas, también en la parte, en Crimea también, donde se dijeron que querían formar parte de Rusia, adherirse a Rusia, no querían formar parte de Ucrania. Paralelamente, en la Rada, que es el parlamento ucraniano, pues una serie de oligarcas a favor, opuestos por Estados Unidos, por intereses de Estados Unidos, desarrollaban una política de dejar que las empresas transnacionales estadounidenses explotaran todos los recursos que tiene Ucrania, como es el caso de las tierras agrícolas, las tierras raras, etcétera, etcétera, pusieran incluso laboratorios biológicos donde se hacen experimentos que no sabemos de qué son, pero no tienen buena pinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y Zelensky ha llevado la guerra a una población que se sabía que no podía ganar porque Rusia siempre ha jugado la guerra de desgaste contra Ucrania. Se sabía que no se podía ganar. Y bueno, pues ha llevado a la muerte muchísimos ucranianos cuando sabía que la guerra estaba perdida, porque la guerra hace ya mucho que se perdió, puesto que una vez que Rusia controló esos territorios que le interesaba controlar por el tema de haber estado sometidos a un genocidio, para él ya había acabado la invasión, entre comillas. Era suficiente, porque no pretendía hacerse con la totalidad de Ucrania, nunca lo ha pretendido, simplemente ha pretendido proteger esos territorios. ¿De acuerdo? Y bueno, es que, y lo quería aclarar porque, bueno, es que no sé, que quizá me equivoco en alguna cosa, ya te digo, no soy experta en geopolítica, intento aprender, pero he oído influencers diciendo que Europa, que Zelensky representa a Europa, es que todo esto es falso. Es que Rusia es parte de Europa también, ¿vale? Y repito, por no tender a los objetivos globalistas de todas las empresas transnacionales y todos los globalistas que ahora mismo dominan el mundo prácticamente, pues se está llevando lo que está llevando y algo le pasa similar a China. A China le pasa igual, que no atiende a los objetivos globalistas y por lo tanto también está bastante demonizada. Y al cambiar ahora de gobierno, después de los socialdemócratas, pues Trump lo que quiere es la paz, que sí, que se va a quedar partes de las tierras raras y las va a explotar y les va a sacar todo lo que pueda. No digo que no, pero evidentemente Trump es consciente de que lo que ha pasado en Ucrania no es lo que te cuentan los medios de comunicación y que todo lo que te están contando es mentira y que todas las declaraciones, tanto de Feijóo como de Sánchez, a Giorgia Meloni se la ha criticado por ser blanda, porque supongo que también debe saber lo que realmente está pasando, pues eh, bueno, y todo esto está documentado. O sea, hay libros, repito, hay youtubers, os recomiendo a Robin Gisbert, os recomiendo también los programas de Lorenzo Ramírez y César Vidal, Clave Geopolítica también. Y bueno, lo que dice, por ejemplo, Alberto Iturralde, es que hay muchísimos influencers que son expertos en geopolítica que os pueden ayudar a entender lo que está pasando en Ucrania y a no creer que Putin es un dictador que nos va a matar a todos, porque esto es absolutamente falso. Y bueno, quería dejar así mi aportación, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle deditos arriba y suscribiros y que me ayude a seguir creando contenido y nos vemos en el siguiente.